Damos gracias a Dios por darnos el privilegio siempre de compartir su palabra y poder transmitir lo que se nos ha enseñado y lo que nosotros podemos reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Es interesante poder reflexionar sobre las profecías que el mismo Jesús compartió cuando él estaba en la tierra. Por eso es interesante acercarnos a los evangelios. En cierta oportunidad, Jesús está entrando con sus discípulos ya en los últimos días de su existencia aquí en la tierra. Y es interesante porque cuando él entra y está entrando a Jerusalén, dice la Biblia que él empezó a derramar lágrimas sobre Jerusalén. Ese Jerusalén que hoy en día estamos viendo que está siendo bombardeada, que está siendo asediada, que está siendo invadida por sus enemigos acérrimos de muchos siglos atrás. Es el mismo espíritu que gobernaba en el imperio Persia en los días de Esther a través de aquel personaje llamado Amán, que quería la destrucción de los judíos, quería aniquilar la existencia histórica de Israel. Es el mismo espíritu. Y Jesús visualizó el futuro, ese futuro que usted y yo estamos teniendo el privilegio de poder ver. Lo que Jesús vio y los profetas vieron hace años, el conflicto de los profetas anunciado ha venido con toda su furia, dice una alabanza que entonamos, y lo estamos viendo. Pero Jesús en Lucas, en el capítulo 19, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al ver Jerusalén, lloró sobre ella. Jesús lloró. Y la razón del por qué Jesús lloró, la vemos más adelante en el capítulo 21 y en el versículo 7. Los discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Porque cuando los discípulos vieron llorando a Jesús, le preguntaron: Señor, ¿por qué lloras? Y Jesús empezó a explicarles eso. En el versículo 7 del capítulo 21 le preguntan: ¿Y cuándo van a ser estas cosas? Y el Señor Jesús respondió en Lucas capítulo 21 y versículo 20. Y esa es la razón del por qué Jesús lloró. Y dice en Lucas 21:20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, hoy en día Jerusalén literalmente está rodeada de ejércitos enemigos. En el norte tenemos a Hezbollah. En la otra frontera tenemos a Hamas en el área de Gaza. Tenemos a los hutíes en otra área, todos controlados por Irán. Irán es el imperio de Persia que aparece en el libro de Esther, como les decía al principio, con un objetivo, con un solo objetivo: desaparecer del mapa la historia, la memoria del pueblo de Israel. Ha sido el objetivo del enemigo. Dios
le dio una promesa al padre Abraham en Génesis. Y le dice acerca de la promesa: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación. Y eso, cuando llegó a oídas de Satanás, eso lo enardeció. ¿Cómo es posible que Dios vaya a hacer una nación? Primero a hacer una nación y luego una nación grande. Y cuando hablamos de ser una nación grande, no solamente se refiere al número, porque cuando habla de una nación, cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación, no solamente estaba incluyendo al Israel natural, sino que nos incluía a nosotros, a usted y a mí como iglesia. Por eso Pedro dice que somos una nación santa, un real sacerdocio. Ahí entramos nosotros, en esa promesa. Haré de ti una nación grande. Usted es parte de esa nación. Nosotros somos parte de esa nación. Y el enemigo, a través de toda la historia, ha querido evitar precisamente ese propósito divino de Dios, de establecer una nación en la tierra que viva bajo sus leyes, que viva bajo sus estatutos y bajo sus mandamientos. Y Dios va a establecer y está estableciendo su pueblo en esta tierra. Nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Pero el enemigo ha querido destruir ese propósito de Dios, ha querido destruir la nación. Y Jesús, interesante, porque dice aquí: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cómo así? El mismo Jesús profetizando que la ciudad de Jerusalén será destruida. Entonces, ¿qué va a suceder cuando Israel esté destruida? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos? Entonces, Israel no era el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está esa promesa que Dios le hizo a Abraham de ser una nación grande? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en medio de la destrucción? Y es ahí en donde se cumplirá la promesa de Zacarías. Y Zacarías nos dice, y es interesante, quiero que veamos qué nos dice Zacarías, porque ahí es donde está la promesa de Dios. ¿Qué va a suceder cuando Israel digan está destruido? Está caído, ya no habrá más memoria de Israel en la tierra. El Dios de ellos era un Dios falso, era un Dios que no quería que se cumpliera esa profecía. Dice Zacarías: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí está. Yo reuniré a todos los ejércitos y van a rodear Jerusalén y van a derribar a Jerusalén y van a destruir Jerusalén. Y todo mundo dirá: se acabó la memoria de Israel. Y la iglesia dirá: nosotros ya no vamos a estar aquí para ver eso, porque ya nos habríamos ido en el supuesto rapto. Pero la profecía sigue diciendo: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Ya lo dijo Jesús. Será destruida. Jerusalén será tomada. Y serán saqueadas las casas
y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Veremos a estos judíos de hoy, israelitas, llevando cautivos. Y la iglesia va a ver eso. ¿Y qué va a decir la iglesia? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Por qué permitió que Israel fuera cautivo? ¿Por qué permitió Dios? ¿Dónde está Dios? La profecía sigue y dice: mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, miren qué glorioso, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Él afirmará sus pies en el monte de los olivos. El león de la tribu de Judá empezará a destruir las naciones que fueren contra Jerusalén. Y es ahí donde las naciones del mundo dirán: ah, Israel está siendo derrotada, entonces me voy con el que está venciendo. Y vamos a ver a muchos países, y espero que Guatemala no vaya en contra y que vaya a favor y sea parte de esas naciones que van a ir en contra de Israel. Como ya está derrotada, entonces me voy con los que están venciendo. No me gustaría identificarme con el que está perdiendo. Podría perder poder político, podría perder poder económico. Entonces mejor me voy con los que están venciendo. Pero aparecerá Jehová en el monte de los olivos. Para muchos, ese que aparecerá en el monte va a ser el anticristo. Miren qué perdidos estamos. Por eso la imagen es elocuente. En la primera venida, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino como cordero. Y lo rechazaron porque ellos querían un león que peleara con espada, con ejército, para librarse de Roma. Entonces no es Él. Por eso dice que ellos no reconocieron en su primera visitación: ah, Israel, no conociste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y criticamos a Israel, es que rechazaron al Mesías, porque Él vino como un corderito, y ellos esperaban un guerrero. Pero en la segunda venida será la misma actitud. Él viene como un león. Y cuando Él se pare en el monte de los olivos a pelear contra aquellas naciones y empiece a destruirlas, muchos dirán: no, este no es el Mesías en su segunda venida, porque Él no mata, Él es amor, Él no puede ser. Este es el anticristo, que viene a establecer el pacto con Israel y les está dando la tierra y les está dando paz. Él no es el Mesías. Y vamos otra vez a caer en la misma actitud, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación y en qué contexto iba a venir el Mesías. Cuando empiece a destruir a sus enemigos, Él no es el Mesías. Y vamos otra vez a caer en la misma actitud, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación y en qué contexto iba a venir el Mesías. Cuando empiece a destruir a sus enemigos en la batalla de Armagedón, donde dice la Biblia que la sangre de esos enemigos llegará a lo alto, más arriba, dice, de los tobillos de los caballos. Es un tiempo muy glorioso, proféticamente hablando. Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo. Y es ahí donde la iglesia va a ser probada, si verdaderamente nos vamos a identificar como iglesia con los judíos, con aquellos que aparentemente están siendo vencidos, con aquellos que aparentemente están siendo derrotados. Veremos si tendremos el corazón de identificarnos con aquel que está siendo vencido por un breve tiempo. Por eso la Biblia dice: tuve hambre y me visitaste.
por cuanto se lo hiciste a ellos, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La identificación con el pueblo de Israel va más allá de una confesión. Vamos a ver qué iglesia se va a identificar con los judíos, con los israelitas. Es fácil identificarnos cuando Israel vence a través de esa tecnología preciosa. Somos israelitas, somos. Pero cuando están siendo derrotados, quizás nos avergonzaremos como cristianos. Yo no soy cristiano, porque por años dije que Israel era una potencia, y hoy siendo derribado en tierra. Qué vergonzoso. Pero Dios va a probar nuestra fe. Por eso dice la Biblia, orad por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar hoy más que nunca. La Biblia dice y sigue diciendo en la profecía cuál debería de ser nuestra actitud, porque en el contexto de esos acontecimientos la Biblia sigue diciendo en Lucas 21:25, entonces habrá señal en el sol, y entonces ahí ya vienen las señales no solamente de guerra, sino ya las manifestaciones sobrenaturales. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes. Habrá angustia porque la economía se verá afectada, la contaminación se verá afectada, y habrá angustia. Nosotros como iglesia ya habríamos librado esa angustia porque ya no estamos en la tierra. Es lo que creen muchos, que no van a ver la gran tribulación. Pero va a haber angustias. Pero en medio de la angustia sabemos quién es nuestro refugio. Sabemos a quién correr. La oración va a ser importante en ese tiempo. La búsqueda, la intimidad con Dios, tener una visión profética será clave para que no te confundas. Porque por eso dice aquí, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Confundidas, es que nos dijeron que no íbamos a pasar la tribulación. Es que pensábamos que ese era Israel era el pueblo de Dios. Confundidos por una doctrina que por años han venido arrastrando. Muchas personas van a estar confundidas al oír el bramido del mar. Y el mar en la Biblia está relacionado a las naciones, conflictos de todo tipo, desfalleciendo los hombres. Por eso es importante que en este tiempo nos mantengamos orando, que en este tiempo nos mantengamos cerca de Dios, para que no desfallezcamos al ver estos acontecimientos y que las cosas no están saliendo como nosotros creíamos, como a nosotros nos habían enseñado. Por eso es importante cuando veas la economía afectada en tu país, cuando vean las persecuciones contra la iglesia a través de las diferentes ideologías de género, porque ahí entrarán con más fuerza a las naciones. Ahí habrá una persecución a los cristianos. Siempre hemos apoyado al pueblo. O sea, no solamente va a ser una guerra en el Medio Oriente, va a ser una guerra espiritual también. Y máximo en aquellas naciones en donde el porcentaje de cristianos es muy alto. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Por la expectación de las cosas que vienen. Lo que Jesús profetizó. Lo que vendría ya está presente. Y yo platico con muchas personas y me dicen, tienen temor que de esa guerra se desaten muchas cosas, epidemias, se desate el mal contra todas las naciones, economía, en la salud, en todo tipo, naciones levantándose una con otra, gobiernos sin tener ningún temor de Dios, porque están siendo controladas por las naciones unidas, que siempre van en contra del pueblo de Israel. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, mire qué precioso, entonces verán al Hijo del Hombre
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Después que él asiente sus pies sobre el monte de los olivos para pelear contra las naciones. Después vendrá en una nube. Entonces, es que estos acontecimientos no van a ser, hoy asentó los pies y mañana viene. Puede pasar un periodo de 3 años y medio, con guerras, con peleas. Él aparezca. Y en esos 3 años y medio, así como el pueblo de Israel físicamente será purificado y se volverán a su Dios, también la iglesia, aquellos verdaderos cristianos, tendrán 3 años y medio de purificación. Si miren para la pandemia muchos dejaron de ir a la iglesia. Para la pandemia muchos se enfriaron. Pero otros, un porcentaje mínimo, se aferró más a Dios. En sus casas, pero buscando a Dios. Derramando su vida. Pero un 90% se desanimó y hasta la fecha ya no quieren ir a la iglesia. ¿Qué va a suceder en la tribulación? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, dice la Biblia, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Y por eso él pone el ejemplo. Mirad, también les dijo una parábola. Mirad la higuera, hablando de Israel, y todos los árboles. Cuando ya broten, viendo, sabréis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Mirad la higuera, mirad a Israel, la higuera, que ya está brotando y en su máxima madurez política, en su máximo poder económico y en su máximo poder militar, esa higuera ya está madura. Pero ¿qué va a suceder? Lo que ya vimos anteriormente. Pero el consejo es erguíos. Erguíos. Pero lejos de andar erguíos, muchos van a andar con miedo, temerosos, con angustia, confundidos. Pero aquel que tiene a Dios en su corazón, que entiende la profecía bíblica, que entiende el corazón de Dios porque está cerca de Dios, vamos a caminar erguíos, sabiendo que todas las cosas que están sucediendo es el cumplimiento profético de los profetas y de lo que Jesús mismo profetizó. Así que erguíos, levantad nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Él nos va a redimir. Y entonces sí, sabrán quién es el Dios de Israel y quién es el Dios de la iglesia. Que Dios los bendiga y que sigamos expectantes con un corazón abierto al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de estar más cerca en la presencia de Dios. Ya no es tiempo de estar pecando. Ya no es tiempo de andar caminando con una indiferencia con Dios. Él nos quiere llevar con Él. Él quiere que estemos con Él. Que estemos con su pueblo. Que seamos parte de su pueblo. Que Dios me los bendiga y que podamos encontrarnos siendo parte de su visitación en este tiempo glorioso. Angustioso por un lado, pero glorioso por el otro lado. Por eso Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que Él nos dé su gracia, que Él nos dé su espíritu y que caminemos fortalecidos por su palabra.